Leemos en Mateo 19, los versículos 1 al 15. Aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese la mano sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Se está acercando el tiempo de la cruz. Jesús terminó su obra en Galilea y emprende su camino hacia Jerusalén. Los fariseos, una vez más, se le acercan como un enjambre de moscas fastidiosas. Ellos buscan crear problemas y, con esta intención, le preguntan sobre el divorcio. Realmente no están interesados en la respuesta, sino en llevar a Jesús a una disputa sin fin. Ellos mismos estaban profundamente divididos sobre este punto. Algunos rabinos enseñaban que un hombre podía divorciar por el más mínimo motivo, tal como una comida quemada. Otros eran mucho más estrictos. En cuanto a la mujer, ella no podía ni divorciar, ni tampoco oponerse al divorcio. En tal caso, perdía a sus hijos y, si no tenía familia que la recibiera, podía quedar en la calle. Para los fariseos entonces el tema no es sino una trampa puesta delante del Señor, pero para él es un asunto serio y profundo. ¿Qué hizo Dios al principio? Esa es una pregunta clave. Dios hizo al ser humano varón y hembra. Los hizo iguales en valor, aunque distintos en funciones. Los hizo complementarios. La unión de un hombre y una mujer es extremadamente profunda, íntima. Los dos se vuelven una sola carne. El divorcio equivale entonces para ambos cónyuges a desgarrar su propia carne. Es un daño muy profundo. Obviamente es posible que seamos tan insensibilizados por el pecado y por las heridas previas que hemos sufrido que no sentimos el dolor de este desgarramiento, pero igual el daño es real. Esa enseñanza no le gustó a los fariseos. Ellos se sentían muy a gusto con el hecho de tener un control absoluto en sus hogares y dominar a sus esposas como si fueran esclavas. ¿Por qué lo permitió Moisés entonces?, le preguntan a Jesús. ¿Y por qué nos quieres tú negar algo que Moisés permitió? Es por la dureza de vuestros corazones que lo permitió Moisés, les contesta Jesús. O sea que claramente el plan de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida y que no existan uniones sexuales fuera de él. Pero nosotros los humanos nunca somos capaces de atenernos a la voluntad de Dios.
siempre le fallamos. Entonces el Padre extiende su gracia, permite por misericordia que dos personas se divorcien porque no fueron capaces de amarse y perdonarse. Así que el divorcio nunca es un bien, pero puede ser un mal menor. Jesús lo dice claramente: divorciarse y volverse a casar, a no ser por causa de adulterio, es en sí un adulterio. Este adulterio es perdonado por la gracia de Dios, pero no queda sin consecuencias. Todos conocemos estas consecuencias: familias rotas, hijos lastimados, heridas emocionales, ruina financiera y muchas otras. En vista de todo esto, hay que recalcar que el matrimonio es un asunto muy serio, un compromiso de toda la vida. En este punto sorprende la reacción de los discípulos. Les horroriza la idea de unirse de corazón a una mujer, de quedar vinculados de por vida en una relación. Eso demuestra hasta qué punto estaban atrapados en la mentalidad de su época, tal como lo estamos nosotros. Entonces Jesús abre una puerta que había quedado cerrada por mucho tiempo. Abre la posibilidad de quedarse soltero. En el tiempo del Antiguo Testamento, ser soltero era un grave fracaso. Se veía como un castigo de Dios. Era de suma importancia tanto para hombres como para mujeres tener descendencia. Eso también tenía que ver con la esperanza de llegar a ser antepasados del Mesías prometido. Pero ahora ya llegó el Mesías y el celibato en la iglesia será altamente valorado. Bajo el nuevo pacto, la necesidad de tener hijos biológicos deja de ser la prioridad. Se vuelve más importante dar a conocer el mensaje del Evangelio y facilitar así el nacimiento de nuevas personas a la vida de Dios. Jesús lo dice en forma muy fuerte. Habla de 3 clases de eunucos. Por eunucos se refiere a personas que no tienen ningún tipo de relaciones sexuales. La primera clase entonces lo es de nacimiento, bien sea por malformación genital o por cualquier otra razón, nunca quisieron o pudieron casarse. La segunda clase ha sido hecha por los hombres. La cruel costumbre de mutilar jóvenes para hacer eunucos ha existido en la mayor parte de la historia de la humanidad. Ahora Jesús menciona una tercera clase, personas que renunciaron libre y voluntariamente a casarse para tener una mayor disponibilidad en el servicio de Dios. Eso es lo que Pablo explica detalladamente en 1 Corintios 7. Pero en primer lugar, eso es lo que vive Jesús, el cual nunca se casó porque estaba esperando a su esposa eterna, la iglesia. Entonces existen 2 estados ideales a los ojos de Dios. Existe el matrimonio, en el cual un hombre y una mujer comparten su sexualidad en completa libertad y santidad, pero en una relación exclusiva y permanente. Existe el celibato, en el cual la persona renuncia al ejercicio de su sexualidad y recibe directamente y únicamente de Dios el consuelo emocional. Lo que pasa es que esos 2 estados son ideales. Nosotros nunca los alcanzamos plenamente. Vivimos matrimonios imperfectos, llenos de egoísmos y malentendidos, o celibatos que muchos sienten como un abandono. Igual, todos sentimos bastante frustración. Es lícito pedirle a Dios. Un soltero puede pedir un cónyuge. Una casada puede pedir cambios en su relación de pareja. Pero en primer lugar, somos invitados a vivir plenamente nuestra situación presente, a recibir de Dios lo que nos da cada día sin depender tanto de lo que pueda pasar en el futuro. Dice Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. Finalmente, los versículos 13 a 15 son un recordatorio de Jesús para sus discípulos. Poco antes, en el capítulo anterior, Él les había enseñado a ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y ahora no quieren permitir que se le acerquen los niños a Él.
Entonces Jesús les recuerda a ellos y a nosotros una lección que la mentalidad de la carne no aprende fácilmente. Jesús bendice a los niños y a los que son como niños.